Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy representaremos las fórmulas para el área. En este video veremos la fórmula para sacar el área de un trapecio. Hay que recordar que la fórmula para sacar el área de un trapecio es la siguiente: base mayor más base menor, esto entre paréntesis. El paréntesis significa que vas a multiplicar por la altura. Acuérdense que h significa altura, todo dividido entre 2. Es decir, si este trapecio tiene las siguientes medidas, por ejemplo, la base mayor es de 7 centímetros, la base menor es de 3 centímetros y la altura es de 4 centímetros, voy a sustituir estas letras que están en esta parte por los números correspondientes al trapecio que están marcados dentro de la figura. Es decir, área es igual, base mayor sería 7 centímetros, más base menor serían 3 centímetros, por la altura que serían 4 centímetros, todo dividido entre 2. Y voy a hacer esas operaciones por partes. Primero voy a empezar con la suma, después voy a multiplicar y al final voy a dividir. Son 3 operaciones que voy a hacer a lo largo de la fórmula. Primero sumar, después multiplicar y al final dividir. Lo primero que voy a hacer entonces es la suma. Área es igual a 7 más 3, sería 10. Y paso el resto de la operación exactamente igual. 10 entre paréntesis multiplicado por 4 y todo dividido entre 2. Después haría la multiplicación. Multiplicaría los números de arriba, que sería 10 por 4. 10 por 4 es igual a 40. Y este número lo dividiría entre 2. 40 entre 2. Sabemos que la mitad de 40 al final del día serían 20 centímetros. 20 centímetros cuadrados sería entonces el área correspondiente a este trapecio marcado en esta actividad. Y esta es la fórmula para sacar el área del trapecio. Bien, en este video veremos la fórmula para sacar el área de un triángulo. Hay que recordar que la fórmula para sacar el área de cualquier triángulo es la siguiente: área es igual a base por altura dividido entre 2. Hay que recordar que hay 3 tipos de triángulos: triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. El equilátero es aquel que tiene todos los lados exactamente iguales. El primero es un triángulo equilátero. El isósceles es un triángulo que tiene 2 lados iguales y uno diferente. El tercero es un triángulo isósceles. Y el escaleno es un triángulo que tiene todos los lados desiguales. Es decir, ningún lado mide lo mismo. El segundo es un triángulo escaleno. Yo lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está la base de mi triángulo, que es el punto opuesto al vértice que está en la máxima altura. Es decir, en el triángulo equilátero, que es el primero, la base del triángulo es esta. Vamos a pensar que la base de este triángulo equilátero mide 4 centímetros. Lo segundo que tendría que hacer después de identificar la base de ese triángulo sería ver dónde está su altura. La altura es el punto más alto, como su nombre lo indica, desde un vértice hasta la base opuesta de ese vértice. Es decir, el vértice está de este lado, en las pirámides se conocería como cúspide, y la base sería esta, que ya vimos que mide 4 centímetros. Entonces la altura sería la marcada con la línea punteada. Vamos a pensar que en este triángulo la altura mide 3 centímetros. Entonces ya tengo dos medidas, las dos medidas necesarias para calcular el área del primer triángulo. Voy a intentarlo entonces. Voy a poner un 1 para hacer referencia que estoy haciendo la operación correspondiente al primer triángulo, y pondría que el área es igual a la base por altura dividido entre 2. En este caso la base mide 4 centímetros, la altura mide 3 centímetros y el resultado lo dividiría entre 2 centímetros. Es decir, área es igual a 4 por 3, sería 12 centímetros y el 12 lo dividiría entre 2. Es por ello que el área correspondiente al primer triángulo sería de 6 centímetros cuadrados. Y así resolvería la primera operación correspondiente al triángulo equilátero. Ahora vamos con el triángulo escaleno. Vamos a pensar que el triángulo escaleno tiene como base, que sería el punto de abajo, 6 centímetros, y la altura en este caso, como es un triángulo escaleno, no atraviesa un vértice, sino se pone a lo largo del lado lateral que está aquí. Entonces la altura vamos a pensar que mide 5 centímetros.
Y así ya tengo dos medidas, las dos medidas necesarias para calcular el área del triángulo escaleno. Voy a ponerle un número 2 para hacer referencia a que ese triángulo, le estoy haciendo la operación del triángulo escaleno, y voy a calcular la área entonces correspondiente a la base, que mide 6, lo voy a multiplicar por la altura, que en este caso mide 5, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Es decir, 6 por 5 entonces me daría un resultado de 30, y al 30 si lo divido entre 2, resultaría 15 centímetros cuadrados. Y así llegaría al resultado del triángulo escaleno. Ahora, volviendo al triángulo isósceles, lo primero que tendría que hacer es identificar cuál es la base del triángulo isósceles. En este caso es igual que en el caso del triángulo equilátero. La base es el punto o la línea que está abajo, opuesta al vértice máximo o a la cúspide máxima de este triángulo, que es el vértice opuesto. Y la altura es la línea punteada que cruza por ese vértice opuesto y que conecta con la base. Vamos a pensar que en este caso la base de ese triángulo isósceles es de 8 centímetros y la altura de ese triángulo isósceles es de 6 centímetros. Ya con esos dos datos podría calcular entonces la fórmula para sacar el área de este triángulo isósceles. En este caso le voy a poner el número 3 correspondiente al triángulo isósceles y pondría que el área es igual a base por altura entre 2, la base sería 8, lo multiplicaría por la altura, que en este caso sería 6, y el resultado lo dividiría entre 2. Es decir, área será correspondiente a 8 por 6, que es igual a 48, y si el resultado lo divido entre 2, 48 entre 2, daría un resultado final de 24 centímetros cuadrados. Si mentalmente no lo puedo hacer, lo tendría que hacer con una división formal, es decir, 48, dividirlo entre 2, entendiendo que 2 en el 4 cabe 2, 2 por 2, 4, para 4, 0, bajo el 8, 2 en el 8 cabe 4, 4 por 2, 8, para 8, 0. Y así completaría la división, entendiendo que el 24 es el resultado correcto para esa operación. Y es así como se calculan las áreas de estos tres triángulos. Primero es un triángulo equilátero, mide 6 centímetros cuadrados. El segundo es un triángulo escaleno, mide 15 centímetros cuadrados. Y el tercero es un triángulo isósceles y mide 24 centímetros cuadrados. En este video veremos la fórmula para sacar el área del rombo. Recordemos que el rombo es una figura que parece un diamante. Entonces, viendo las características del rombo, entenderíamos que la fórmula para sacar el área de un rombo es la siguiente. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor, y el resultado lo dividiría entre 2. Entonces tendría que buscar estos datos en el rombo. Vamos a pensar que este rombo tiene una diagonal mayor, que sería la línea punteada que está de color morado. Le voy a poner una flechita para hacer referencia a la diagonal mayor. Vamos a pensar que esa diagonal mayor mide 8 centímetros. Y la línea punteada que va a estar de color naranja, vamos a pensar que mide 4 centímetros. Ya tengo los dos datos necesarios para sacar el área de un rombo. Entonces, área es igual a diagonal mayor, que mide 8 centímetros, por diagonal menor, que mide 4 centímetros, y el resultado lo dividiría entre 2. Área es igual a 8 por 4, serían exactamente 32, y el resultado lo divido entre 2. Área es igual a 32 entre 2, es igual a 16. Recuerden que si no lo pueden hacer mentalmente, tendrían que dividir 32 entre 2, entendiendo que 2 en el 3 cabe 1, 1 por 2, 2, para 3, 1, bajo el 2 en el 12 cabe 6, 6 por 2, 12, para 12, 0, y encontraré el residuo 0, y el 16, que es el número al que llegué mentalmente, sería el área correspondiente a ese rombo. Ese rombo me mediría entonces 16 centímetros cuadrados. En este video veremos la fórmula para sacar el área del romboide, que es una de las fórmulas más sencillas de todas, porque la fórmula para sacar el área de un romboide es la misma que la fórmula para sacar el área de un rectángulo. Esta fórmula es la siguiente: área es igual a base por altura. Así de simple. Lo único que tengo que hacer es identificar cuánto mide la base de mi romboide, cuánto mide la altura. Vamos a pensar que en este romboide la base mide 10 centímetros, que sería la línea que está hasta abajo de ese romboide. Y la altura consta de uno de los vértices levantar una línea punteada hasta el lado opuesto a la base. Vamos a pensar que esa altura mide
5 centímetros. Y ya tengo los dos datos necesarios para calcular el área de ese romboide. Área es igual a base por altura. Sustituyo las letras de letra a un número, entendiendo que la base mide 10 centímetros por la altura que mide 5 centímetros. Entonces, lo único que restaría sería multiplicar 10 por 5, entendiendo que 10 por 5 es 50 centímetros cuadrados. 50 centímetros cuadrados sería el área de este romboide que tengo aquí del lado izquierdo de la imagen. En este video presentaremos las fórmulas para sacar el área de todas estas figuras, entendiendo que el orden descendente es: la primera figura es un romboide, la siguiente es un rombo, la tercera es un triángulo y la última es un trapecio. Para comenzar voy a empezar con la fórmula para calcular el área de un romboide. Lo vimos en el video anterior. La fórmula para sacar el área de un romboide es la siguiente: área es igual a base por altura. Así de sencillo, solamente tengo que saber cuál es la base de este romboide, que en este caso sería la línea que estoy marcando con color morado, y la altura sería esta línea punteada. Vamos a seguir ahora con la fórmula para sacar el área de un rombo. El área de un rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Lo único que tendría que saber es cuánto mide la diagonal mayor, que es la línea que estoy punteando, cuánto mide la diagonal menor, que es esta otra línea que estoy punteando, y dividir ese resultado multiplicando, dividirlo entre 2. La tercera fórmula es la fórmula para sacar el área del triángulo. La fórmula para sacar el área del triángulo es la siguiente: base por altura dividido entre 2. Lo único que tendría que saber es dónde está la base de este triángulo. En este caso es un triángulo equilátero. La base sería esta línea y la altura sería la línea opuesta que conecta con el vértice del otro lado de la base. Y así calcularía el área de ese triángulo equilátero. Y la última fórmula para calcular el área que veremos sería el área o la fórmula para sacar el área del trapecio. En este caso sería área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Aquí hay más números, pero es igual de sencillo. Solamente tengo que saber cuánto mide la base mayor, que es la línea que está del lado inferior de la figura, cuánto mide la base menor, que es la línea que está del lado superior de la figura, y cuánto mide la altura, que es esta línea punteada que estoy marcando. El resultado de esa suma y multiplicación lo voy a dividir entre 2. Y estas son las fórmulas para calcular el área del romboide, el rombo, el triángulo y el trapecio.